Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este programa Llamados para Servir. Les saluda un amigo, hermano y servidor en Cristo Jesús, el diácono Cristian Pineda, quien les estará acompañando a lo largo de todo este programa. En el día de hoy tenemos un programa cargado de mucha información y de mucho interés eclesial. Nos encontramos en el tercer domingo de Pascua. Nos vamos acercando poco a poco a ese momento tan especial donde la iglesia también va a celebrar los acontecimientos de la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo. Entonces la iglesia nos va preparando para grandes acontecimientos como este. En este día nos acompañará el seminarista Elías Pineda de Propedéutico, quien estará a cargo de la oración para iniciar este programa, y el seminarista Catalino Camargo, que compartirá con nosotros la reflexión del Evangelio. Sin más, y dándole la más cordial bienvenida a usted que nos escucha también por Radio Veraguas, vamos a trasladarnos con el seminarista Elías Pineda para dar inicio a este programa, poniéndonos en las manos del Señor. En este tercer domingo de Pascua nos ponemos en la presencia del Señor e invocamos su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de servirte. Ayúdanos a reconocer la necesidad de los demás y a tener el corazón dispuesto a ofrecer nuestras ayudas hacia los demás. Ilumina nuestra mente para que podamos encontrar la mejor manera de servirte. Fortalece nuestro corazón para que no nos desanimemos ante las dificultades. Que nuestro servicio sea un reflejo de tu amor, un bálsamo para los corazones heridos, un puente hacia la esperanza para aquellos que necesitan ayuda. Permítanos ser servidores fieles, comprometidos y alegres, que honremos tu nombre a través de nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este programa del tercer domingo de Pascua, vamos a ir analizando cómo Jesús se nos sigue presentando. Vamos a seguir escuchando ese discurso del pan de vida. Y hoy en el Evangelio pasamos ya al capítulo número 21 del Evangelio de San Juan, en donde el evangelista nos va a presentar a los discípulos de Jesús en otro ambiente. Se encuentran en su lugar de trabajo, dispuestos a reanudar su tarea. Vamos a escuchar entonces la reflexión para este tercer domingo de Pascua del Evangelio a cargo del seminarista Catalino Camargo. Hermanos, hoy domingo de la tercera semana de Pascua, el Evangelio de San Juan nos habla de la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Luego de la muerte de Jesús, los discípulos viajan de Jerusalén de vuelta a Galilea y van a comenzar nuevamente sus actividades a las que se realizaban antes de seguir a Jesús. Con la muerte de Jesús, ellos piensan que ya todo ha terminado, que ya no tiene sentido el seguir anunciando a Cristo, y es por eso que van a iniciar nuevamente sus actividades cotidianas. En este caso es Simón quien toma la iniciativa de ir a pescar, y algunos discípulos deciden acompañarle. Luego de haber pescado toda una noche, ya al amanecer, Jesús se les presenta y le hace una pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos responden que no, y Jesús les hace una invitación a tirar las redes hacia la derecha.
y de esta manera obtienen una pesca abundante. Entonces, al ver la gran cantidad de peces, el discípulo amado es quien va a reconocer que aquel que los había invitado a echar las redes era Jesús, y es él quien les va a anunciar a los demás discípulos que ese era Jesús. Entonces, hermanos, este es un ejemplo para nosotros que somos también discípulos amados de Jesús. Nos invita este evangelio a reconocer su presencia en medio de nosotros, que se nos quiere revelar cada día y que camina en medio de nosotros. Pero que nosotros debemos descubrir su presencia en medio de las actividades que realizamos. Es el amor con el que se ha sentido amado aquel discípulo, por eso que fue capaz de descubrir que ese era Jesús quien les había hablado. Además, Jesús los invita luego de la pesca, les invita a almorzar, donde tenía preparado para ellos panes y pescado. Hoy en día también Jesús nos invita a su mesa. Ya no es un alimento para el cuerpo, sino un alimento para el alma. Ya nos invita a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, y es una decisión propia de cada uno si queremos alimentarnos de Él o rechazar esa gran invitación amorosa que nos hace Jesús. Además, luego de haber almorzado, Jesús inicia un diálogo con Pedro, donde le pregunta si lo ama. Pero Pedro, sabiendo que lo había negado 3 veces, no es capaz de responder que sí lo ama, sino que simplemente responde que sí lo quiere. Entonces Jesús le pregunta 3 veces la misma pregunta, y él en 2 ocasiones responde que sí lo quiere, y a la tercera se pone triste porque siente que Jesús desconfía de su respuesta. Y es aquí donde entonces nos va a mostrar su humildad al reconocerse poco ante la divinidad de Jesús, y va a decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le da la misión que le tiene preparada. De esta manera Jesús sana aquella herida que había en Simón, de las 3 veces que lo había negado, con las 3 veces que ahora lo acepta. Porque para Jesús no es más importante las veces que le fallamos, sino cuánto lo amamos y cuántos estamos dispuestos a seguirle cada día. Y al final del Evangelio, Jesús le hace una invitación a Pedro: sígueme. Y esta misma invitación nos la hace hoy a cada uno de nosotros, a que le sigamos, siempre dispuestos a escuchar su palabra y a obedecer, como hicieron estos discípulos, que al principio no lo reconocieron, pero estuvieron dispuestos a obedecer a aquella voz que les invitaba a tirar las redes. Del mismo modo, nosotros, sintiéndonos amados, estamos dispuestos, debemos estar dispuestos a seguirle en todo momento y a reconocer que su presencia siempre está en medio de nosotros. En el día de ayer, sábado 3 de mayo, la Iglesia Diocesana celebró la Eucaristía solemne por el eterno descanso del Papa Francisco. Una Eucaristía muy hermosa, celebrada por Monseñor Audilio Aguilar Aguilar, obispo de nuestra diócesis, y concelebrada por el clero de nuestra diócesis. De igual manera, tuvo la participación de miembros de distintas parroquias de esta Iglesia Diocesana, así como también la participación de nuestras hermanas religiosas. Escuchemos un poco las palabras de Monseñor Audilio Aguilar Aguilar en su homilía dentro de esta celebración eucarística por el eterno descanso del Papa Francisco. Característica que decían
del Papa antes de asumir este ministerio, y lo decían la gente que le conocía, porque él pues era conocido en las reuniones de obispos a nivel latinoamericano, que él nunca era un hombre que estaba en primera fila, siempre estaba detrás. O sea, no era el que buscaba ser protagonista, no. Era el que estaba detrás, el que siempre estaba como humildemente pues en un segundo plano. Pero cuando cambia y le llaman a ser sucesor de Pedro, ahí cambia, o sea, se cambió totalmente. Era el hombre de la sonrisa, el hombre de la palabra, el hombre amable. O sea, él asumió por la gracia del Espíritu Santo el ministerio que el Señor le concedió. Entonces, qué importante es que este Papa también, surgido de nuestra tierra latinoamericana, vaya pues y quiera también un poco llevar la alegría a Latinoamérica a Roma, y por eso su encíclica La Alegría del Evangelio lleva a eso precisamente, a transmitir a los demás esa alegría, y por donde fue transmitiendo alegría, fue transmitiendo esperanza, fue transmitiendo siempre lo que él llevaba. Entonces yo creo que es importante destacar esa misión fiel que cumplió el Papa Francisco en la iglesia, y que a todos nos conmovió, que a todos nos hizo pues reflexionar sus palabras, nos alegraba la sencillez con la que él hablaba, que todos le entendían. Por otro lado, también el Papa era un Papa muy asequible, era un Papa que quería estar con la gente, por eso no fue a estar en el Palacio Apostólico, que está destinado para que vivan los papas. Seguramente el que escojan seguramente va a vivir en el Palacio Apostólico. Él quiso vivir en la Casa Santa Marta, que es un hotel para los obispos y cardenales cuando van a Roma, un hotel no tan grande, pero él prefirió que le hicieran una habitación allí, quedarse allí para vivir allí con la gente, saludar a la gente, encontrarse con la gente, encontrarse con los obispos que llegaban de todo el mundo allí. Y así vivió el Papa Francisco en esta casa Santa Marta, viviendo y haciendo pues su servicio pastoral en medio de la gente, porque eso es lo que él quería, vivir en medio de la gente y trabajar en medio de la gente y ser asequible al pueblo de Dios. También es interesante en la vida del Papa, como lo decía el cardenal de Nueva York, preguntaban cómo él pensaba el nuevo Papa, y él decía que un Papa que tuviera la fortaleza de Juan Pablo II, la teología o la inteligencia de Benedicto XVI y el corazón del Papa Francisco. ¿Por qué el corazón del Papa Francisco? Porque era un corazón lleno de ternura. Y mucha gente le criticó, incluso aún le siguen criticando, porque él quiso pues como ser padre de todos. Él quiso que todos se sintieran que él era el padre de todos, que no era solamente de un solo grupo, sino hizo también una pastoral hacia afuera, hacia los que quizás no estaban ya trabajando en la iglesia, sino mucho más allá, aquellas personas que quizás se sentían despreciados, y fue a casa de pobres, fue a encontrarse con personas separadas de la iglesia, no le importaba tener un diálogo con ateos, con los judíos, con los budistas, con todos. Él fue en busca de todos, porque tenía un corazón de padre. Entonces, eso también fue una riqueza que el Papa Francisco dio a la iglesia, un corazón de padre para todos. Y no era quizás ilógico o anormal ver a muchos obispos, sacerdotes, trabajadores, verlos llorando en el funeral, religiosas, ver llorando a la gente en el funeral, porque a las personas que él quiso y que estuvieron con él siempre dio su lugar. Siguiendo con nuestro programa en este tercer domingo de Pascua, vamos a pasar al segmento de noticias internacionales.
en donde el Vaticano se prepara para elegir al nuevo sucesor de Pedro. Cardenales de todo el mundo se preparan para uno de los rituales más herméticos y más antiguos de la Iglesia Católica, como lo es el cónclave. A partir de este 7 de mayo, bajo los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, se reunirán para elegir al nuevo Papa tras la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Se trata, hermanos, de una reunión que se remonta a la Edad Media, cuando la idea de elegir a un nuevo soberano era una idea revolucionaria y al mismo tiempo está cargada de mucho misticismo porque sus participantes juran guardar secreto de por vida. La jornada del miércoles 7 de mayo arrancará con la Eucaristía solemne a las 10 horas, hora de Roma, por la elección del sumo pontífice en la Basílica de San Pedro. Aunque llevó casi 3 años para nombrar al Papa Gregorio X en el siglo XIII, fue el cónclave más largo que tuvo, pero en las reuniones modernas suelen durar pocos días. Tanto con el Papa Francisco y su predecesor, el Papa Benedicto XVI, fueron elegidos de 2 días de votación. ¿Quiénes participarán en este cónclave? Los 252 cardenales de la Iglesia que fueron convocados en Roma tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, solamente acudieron 224. Todos ellos tuvieron voz y voto para la elección de la fecha del cónclave, pero solamente 133 cardenales menores de 80 años estarán participando del cónclave para la votación y así elegir al nuevo pontífice. El 80% de estos cardenales electores fueron nombrados por el Papa Francisco y proceden de todos los rincones del planeta, incluidas las regiones que históricamente fueron poco representadas. Hermanos, la Capilla Sixtina cerrará sus puertas el miércoles a las 16:30 horas, hora de Roma, y mucho de lo que suceda allí dentro dependerá de lo que los cardenales hablen y discutan y decidan dentro de las congregaciones. Mientras tanto, los fieles estaremos a la espera de la fumata blanca que marcará el fin de una secreta reunión de la que solo trascenderá su desenlace. Y así conoceremos quién será el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Nosotros seguimos en oración para que este cónclave sea bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hoy el mundo despide al Papa Francisco, pero su voz sigue resonando con mucha fuerza. Fue un pastor cercano, fue un pastor valiente y profundamente humano. Y si hubo una generación con la que se volcó con especial ternura, fue la nuestra, la de los jóvenes. En cada Jornada Mundial de la Juventud, el Papa no solamente nos habló, sino que también nos desafió, nos abrazó y nos empujó a vivir sin miedo, a soñar en grande y amar a fondo perdido. En su honor y como antorcha encendida para quienes seguimos caminando, recopilamos algunas frases que nos marcaron, fueron pronunciadas en la Jornada Mundial de la Juventud, principalmente en la jornada 2019, cuando el Papa visita suelo panameño. No solo son palabras, sino que también son una llamada a ti y a mí a vivir con sentido, a no conformarnos con lo que tenemos, sino a encender el mundo con lo que llevamos por dentro. Alguna de estas frases que el Papa nos pronunció fue en la vigilia de oración del 26 de enero de este año 2019, cuando se realizaba la Jornada Mundial de la Juventud. María es la influencer de Dios. Al día siguiente, el 27 de enero, el Papa nos hablaba que la salvación que Dios nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor. En la misa de clausura, el Papa nos decía, no tengan miedo de amar. Es el principal temor que tenemos los jóvenes. Amar, a dejarnos amar y ser amado por el Señor. Y el Papa nos decía ese día, no tengan miedo de amar. Y algo que nos exhortaba mucho el Papa es a crecer en la fe. La fe crece cuando se vive
y cuando se comparte. En un mensaje también claro a los jóvenes en la vigilia de oración de aquel año 2019, el Papa nos insistía: no tengan miedo, que están para más. No somos unas personas extrañas, sino que tenemos que ser jóvenes valientes a lanzarnos sin miedo, a asumir los desafíos, a enfrentarlos con la fe y con la convicción que Dios siempre está con nosotros. El Señor viene a plantar y a plantarse en nuestras vidas como jóvenes, pues la vida que Jesús nos regala es una historia de amor que quiere mezclarse con la nuestra. Dios no ve etiquetas, Dios ve hijos, y por eso nos tenemos que considerar hijos de Dios. Hermanos, el Papa Francisco ha dejado este legado para que nosotros cada día descubramos que Dios tiene un propósito para nosotros. Recordemos siempre que el Señor viene a plantar y a plantarse en nuestra vida. Gracias le damos a Dios por la vida del Papa Francisco, por darnos un Papa humano, un Papa sencillo, y seguimos orando como iglesia para que durante este cónclave que ha de iniciar el próximo 7 de mayo, el Espíritu Santo coloque ante la iglesia a un nuevo sucesor de Pedro, que nos lleve también a ese encuentro personal con Jesús resucitado. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, un programa que ha sido caracterizado por la buena nueva, la palabra de Dios, que nos invita a mantenernos firmes y a seguir perseverando en el anuncio de la buena nueva. No queremos terminar este programa sin antes extender nuestros saludos a la parroquia San Marcelo de la Mesa, que en el día de hoy está celebrando la festividad en honor al Señor de los Milagros. Así que queremos enviar un saludo a todos esos peregrinos que han participado y siguen participando de esta fiesta en la parroquia San Marcelo de la Mesa. De igual manera, queremos anunciarle que durante esta semana estaremos celebrando y recordando la memoria de dos grandes santos: San Martín de Porres el próximo martes y también San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia. Así que son santos, son intercesores ante el trono de Dios por cada uno de nosotros, y queremos extender nuestros saludos a todas esas comunidades que celebran la festividad de San Martín de Porres, en especial el Piro de San Martín en la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Los Ruices, y de igual manera la comunidad de Las Huacas en la parroquia San Francisco Javier de Cañazas. También queremos extender nuestro saludo a todas esas comunidades que están preparándose para iniciar las novenas en honor a Nuestra Señora, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Hermanos, recuerden que el próximo domingo estaremos celebrando el cuarto domingo de Pascua, y es un domingo muy importante porque es el domingo del Buen Pastor, en donde se ora por todas las vocaciones sacerdotales de nuestra iglesia. Y algo muy importante es que se necesita orar para que el Señor siga llamando a muchos jóvenes, y que estos jóvenes se llenen de valentía para responderle al Señor en la llamada a la vocación sacerdotal. Oren mucho por los jóvenes que se encuentran en nuestro seminario mayor diocesano. Muchos de algunas de sus comunidades, algunos sobrinos, familiares, ¿verdad? Oren por estos seminaristas que día a día luchan por perseverar en la vocación. Recuerden que las colectas que se estarán realizando el próximo domingo en la parroquia de nuestra diócesis serán destinadas también para la formación de los futuros sacerdotes. Hermanos, sin más, nos despedimos. Que Dios les bendiga y los esperamos el próximo domingo. Recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube, Diócesis de Santiago de Veraguas, y también saludamos a todos aquellos que nos siguen y que nos han seguido por Radio Veraguas. Bendiciones. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre,
siervo por amor, sacerdote de la humanidad.